Bueno, pues al final el desarrollo de la pequeña ponencia, el pequeño taller, va a tener varios puntos. Uno va a ser un poco contextualizarlo, otro proponeros o describiros un poco nuestra propuesta de trabajo con la selección femenina y por último un poco un objeto un poco de análisis, un poco pensando hacia dónde va el juego o lo que creemos que podría ir el juego y hacer unas pequeñas propuestas de un poco cómo podríamos desarrollar esta fase de transición con situaciones que parece que se están empezando a trabajar en el rugby actual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muy rápidamente vamos a contextualizar o contextualizaremos un poco la fase de transición, en la cual es en las 4 fases de juego existen la fase de ataque, la fase de defensa, como nos contaba el otro día Pedro, y también están las 2 fases de transiciones. Entre medias, al ser un deporte como el nuestro, el punto de encuentro valoriza mucho cómo son las 2 fases o la categoría de las 2 fases o la forma de las 2 fases de transición, y nosotros lo que queremos o lo que estamos intentando dar es un poco valorizar esas transiciones, esas fases de transición en las cuales que probablemente durante nuestra etapa de entrenadores siempre hemos estado hablando de que son muy importantes, pero que a lo mejor no hemos tenido un poco un trabajo específico sobre esa situación del juego. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Entonces, un poco hablando de qué sería, o contextualizando, aunque todos lo sabemos qué es, lo que serían estas fases de transición, sí que queremos marcar o acercar un poco, sobre qué proponemos o qué situación de diseño proponemos en esta situación. Bueno, hablamos un poco de que serían las fases o relacionamos un poco las fases de posesión, la fase de ataque y defensa, que sería con la posesión. Cuando tenemos posesión estamos en ataque, cuando no tenemos posesión estamos en defensa, y la fase de transición, pues un poco ese cambio de transición, ¿de acuerdo? Y por ende, cuando recuperamos ese balón, también podemos relacionar cuando recuperamos ese balón, que entramos en una fase de transición de defensa-ataque, tendremos una ventaja y tendremos que explotarla de varias maneras que vamos a proponer, y cuando perderíamos el balón y estuviéramos en una pérdida de balón, tendríamos que intentar cerrar esa desventaja, y ese será un poco el trabajo de las dos fases que, por supuesto, tienen que estar conectadas constantemente, tanto en el trabajo como en el entorno táctico que vamos a proponer. ¿Dónde y cuándo comienza? Pues bueno, hay varias situaciones de cómo comienza, pues puede ser por una pérdida no forzada, de un robo de un defensor, de un golpe de castigo, del uso al pie, ¿de acuerdo? Y también en varios sitios, creemos así a grosso modo, en el movimiento general, en el breakdown y en el contraataque, ¿de acuerdo? Para esta situación o este pequeño estudio que os proponemos o que directamente ya estamos trabajando con los jugadores, con las jugadoras, nosotros nos hemos centrado en el breakdown, ¿vale? Porque aunque creemos que todos tienen unas variables parecidas, sí entendemos que el contraataque tiene unos entornos un poco diferentes o por lo menos complementarios, y queremos centrarnos un poco en toda la situación del breakdown, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente, porque siempre hemos hablado de la importancia de la fase de transición. Cuando hablamos siempre los entrenadores tenemos muchos tótems y palabras tótem de los balones mejores son los de recuperación, las ventajas de recuperación, que efectivamente, cognitivamente ya sacamos, porque al final es un balón en el que efectivamente viene de una fase que no está estructurada, ¿de acuerdo? Pero nos empezamos a preguntar, primero, ¿por qué es tan importante o parece que sí es tan importante? Y empezamos a ver varias cosas. Una, que hay mucho tiempo ahora en situaciones de transición, no hay una situación lineal de ataque y luego defensa, sino que esas fases de transición ocupan bastante juego real y además juego importante de efectividad, ¿de acuerdo? Y hicimos y recogimos, porque esto lo recogen todos los equipos, recogimos un poco la efectividad o el origen de los ensayos a partir de la fase del juego, ¿de acuerdo? Y recogimos lo que tienen todas las estadísticas de equipos y que trabajáis todos con estas cosas, ¿vale? Hasta una situación de los ensayos o el origen de los ensayos hasta las 3 primeras fases, y el origen de los ensayos a partir de cuarta a octava fase. Y vimos y empezamos a analizar situaciones tan diferentes como el Top 14, como la Premiership, como el Super Rugby, como el último Mundial de Irlanda, el último Mundial femenino, y nuestra realidad en el 2019. Y vimos que al final el 60% de los ensayos se originan o tienen como origen esa
esa situación del juego en las 3 primeras fases. O sea, que en esa situación hay una optimización del juego de ataque brutal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué vimos en ese origen de esas 3 fases? Pues ¿de dónde vienen? Pues normalmente vienen desde los turnovers y desde los lanzamientos. Efectivamente, al final, el turnover ya por definición te da una ventaja sobre el desequilibrio que puede crear, y el lanzamiento también por definición pues te da una cierta ventaja. Si es en la touch donde vas a meter el balón, si es en la melee, si puedes meter un ala cerrado, le puedes meter en el otro lado, el número 8 que puede salir sobre su lado natural, la brecha en defensa entre la cola de la touch y el principio de los 3/4. Con lo cual nos decide o por lo menos nos ajusta nuestro pensamiento que efectivamente esa situación del turnover provoca mucha efectividad en el juego real. Valorizándolo todo o metiendo todo en qué pasa en todas las partes del juego, creemos que en esta situación, en una situación de juego tan estratégico y tan estudiado sobre estas fases ordenadas en ataque y en defensa, sobre todo con defensas que prevalecen, entendemos que el turnover y la situación del turnover y de la fase de transición tenemos que sacarle mucho partido, ¿de acuerdo? Tanto que al final podemos llegar a esto que ponemos al final. Cuanto más fases tenemos menos posibilidades de ensayar. Es una situación que al final las defensas cada vez están jugando con casi 13 jugadores, 13 jugadoras en primera cortina, o casi todos de pie. Cada vez hay menos huecos y solo empieza a haber huecos cuando hay una posibilidad de que se produzca un desorden, y ese desorden normalmente viene de un turnover. ¿De acuerdo?